Bienvenidos una vez más a su podcast Historias en Acción. Somos un podcast donde tratamos de llevar las mejores historias a través de estas cámaras. Hoy estamos en un set particular, estamos en la casa de un gran amigo, el abogado Juan José Hernández. Hoy nos va a dar a conocer su historia, nos va a dar a conocer de dónde procede, los logros que ha tenido que alcanzar a lo largo de su vida. Bienvenido, Osvaldo. Un gusto compartir con cada uno de ustedes, toda nuestra gente linda que nos sigue a través de las redes sociales. Estamos en TikTok, en Facebook, en YouTube. Aquí pues compartimos con cada uno de ustedes grandes historias. Y hoy, Rigoberto, como decía usted, hoy tenemos un gran invitado. Tenemos al abogado Juan José. Aparte de ser un buen abogado, también es bueno para asar carne. Y es por eso que le damos la bienvenida al abogado Juan José Hernández. Así que bienvenido, Juan, bienvenido. Amigos, ¿qué tal? Enorme placer para mí poderlos tener aquí en mi hogar. Un placer. En mi casa, y qué más que el día de hoy pues no voy a hacer carne solo. Sí. Sino que también ustedes me van a ayudar y vamos a poder compartir un pequeño asado, que es un significado de poder tener un ambiente ameno y estar acá hablando un poco sobre de repente de mi vida y lo que se ha venido dando en mi trayectoria. Muchas gracias por venir. Les invito a que se hagan parte de este pequeño asado y que en confianza pues podamos compartir de manera tranquila un pequeño momento y poder disfrutar. Le decía a Rigoberto extra cámara que el abogado nos va a dar el sazón ahí en la carne y que, como decía anteriormente, es uno de los mejores abogados que hay en la zona sur. Así que... No, a lo que venimos. A lo que venimos, correcto, a asar carne. Bueno, mientras yo pico tomatito, tenemos dos tipos de carne. Tenemos de res y de cerdo ya preparada. Ya la esposa del abogado ya nos dejó preparada porque... No, pero ya... Usted le dio el sazón, ¿verdad? Juan ya nos había dicho de nuestra cámara que le había dado el sazón. Dígame, Juan, a mí me gustaría iniciar por el principio, ¿verdad? ¿De dónde es originario usted, abogado? Ok. Fíjese que yo soy originario del municipio de Pespire, específicamente de una comunidad que se llama Las Mesas, de la aldea Concepción, municipio de Pespire. Saludos enormes para mis paisanos, mis vecinos de la comunidad de Las Mesas, que sé que en su momento pues de repente van a poder tener acceso al video o a esta grabación. Enorme aprecio para toda la gente de ahí. Entonces yo nací ahí en el 1989, ya estamos hablando de 36 años. Varios añitos ya. Tenemos que resumir porque claro, hay bastantes cosas de repente que han pasado en 36 años. Sí, nos contaba también esta cámara y nos decía también de algunos de los aspectos que principalmente en la educación. Nos decía usted también de que en el tiempo suyo estaban las dos jornadas, por la mañana y por la tarde, que creo que ni Rigoberto logró eso. Sí, yo no logré ese proceso, Osvaldo, porque cuando yo entré ya solo había una jornada, ¿verdad? Solo la mañana prácticamente. Entonces, ¿cómo usted recuerda todavía su etapa escolar? Sí, tal vez nos colabora con... Es correcto. Vamos a echar más carne. Que yo tuve la gran bendición. Yo digo que bendición porque de repente para mí, o considero que en esos momentos, en esos tiempos, el hecho de ir 2 jornadas a una aula de clase, pues de una u otra manera había más oportunidad de aprendizaje. Yo cursé mi primaria en la escuela Simón Bolívar, se llama, de la comunidad de Las Mesas. Gracias a Dios me tocaba cerca, o estaba bien cerca de la casa de mis papás, y yo podía ir a almorzar a mi casa y luego regresar a la 1 de la tarde a la aula de clase. Era 2 jornadas. Doble jornadas, y entonces uno ahí por la tarde regresaba a clases, donde recuerdo yo que era el horario donde se miraba siempre ciencias naturales y estudios sociales en aquel entonces. Ajá. ¿Verdad? Entonces tuve esa gran dicha y esa fortuna hasta ese momento, ¿verdad? Posterior a eso, en mi comunidad, creo que es conocimiento de todos que el desarrollo en la cuestión educativa de nuestro país ha venido bien lento, avanzando bien lento. Sin embargo, pues creo que eso no lo limitaba a uno para seguir adelante, ¿verdad? Me tocó a mí el municipio, la ciudad como tal, no estaba tan cerca de mi comunidad. Entonces,
era bien difícil poder... A Pespire era. Correcto, de la comunidad de Las Mesas al Pespire. municipio de Pespire, Ajá. era un poco difícil viajar diario porque no existía un transporte público ni tampoco contábamos con un transporte privado, ¿verdad? Entonces tocó optar por estudiar los fines de semana, que en aquel entonces, si ustedes recuerdan, no existía lo que es séptimo hasta noveno grado, no, que se llamaba tercer ciclo. Entonces, para mi primer ciclo, que yo tenía apenas 13 años, me tocó viajar hasta la mero municipio, o sea, la mera ciudad de Pespire, los sábados y domingos en el Instituto de Educación por Radio IER. El IER fue mi colegio. Y yo, para poder llegar hasta donde podía tomar un transporte público, yo me trasladaba en una mula. Como le digo, yo vengo de una comunidad con mucho orgullo, donde crecí, y le agradezco muchísimo a mis padres, que gracias a Dios están con vida, que ellos me inculcaron muchísimos valores morales. Yo creo que ese es como mi cimiento y la base fundamental. ¿Cómo lo fue? Es correcto que en mis 36 años, o lo que he alcanzado, considero yo que es lo más importante, como digo, mi cimiento. Si no hubiese sido eso, de repente hubiese tenido más errores en mi vida, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces ellos me inculcaron muchos valores morales, y eso me dieron fuerza para poder seguir adelante. En principio, pues eso, seguir estudiando a pesar de las adversidades, como le explicaba, de la distancia que existía, y que entré en un programa que en realidad pues estaba diseñado para personas adultas, ¿va? Porque era un programa a distancia. Y que eran los fines de semana. Correcto, entonces estaba diseñado para personas adultas, porque uno tenía que tener autodisciplina para poder estudiar, ¿va? Porque uno iba donde el tutor solo el fin de semana. Sí. ¿Verdad? Sin embargo, pues me acoplé y rápido pude adaptarme a ese sistema educativo. Y fue así como yo terminé hasta mi bachillerato en el Instituto IER. ¿En qué se graduó? ¿Del bachillerato? En bachillerato en Ciencias y Letras. Sí, IER, sí. Que son solamente 2 años, parece. Es correcto. 2 años. Luego de eso, de que termina usted su bachiller. Ok, yo me gradué de bachiller en el 2006. En el 2007, pues, continué viviendo allá y opté salir a buscar una mejor vida, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, y seguir esforzándome. Y fíjese que yo formé parte de una noble institución a la cual agradezco mucho, como es la Policía Nacional. Yo ingresé a la Policía Nacional en el 2008. En el 2008, y ahí estuve alrededor de 10 años. 10 años. 10 años, donde me desempeñé en varias funciones, ¿verdad? Y varios ámbitos que tiene, o unidades que tiene la policía. Pues tuve la gran fortuna de poder capacitarme, y por eso le digo, le agradezco mucho a la policía, porque a través de las funciones o las cuestiones que realizaba, pues recibí algunas capacitaciones, y eso me ayudó a desarrollarme también hasta en mi propia vida personal, ¿verdad? Porque hay formación. Juan, tengo como que enfatizar algo, Juan José, y creo que eso debe ser un llamado de atención para estas generaciones, ¿verdad? Osvaldo y Juan José, ustedes saben que ahora actualmente las nuevas generaciones, hasta para levantarse, la mamá tiene que estar encima de ellos para ir a la escuela. Sí. Y a veces unos tienen la fortuna que salen de casa y una cuadra está la escuela. O tienen transporte. ¿Verdad? Y tienen transporte. Y mire qué privado. interesante esa historia. Y es por eso que este podcast se caracteriza por eso. O sea, contar estas historias, ¿verdad? Que quizás algunos desconocemos, ¿verdad? Entonces, ya vamos a ir agregando aquí la carnita ya. Está quedando delicioso, como dice aquel chef. Es que nos tiene que dar el sazón a ver si está bueno. Sí, es bueno para dar la receta ahí. Entonces, enfatizar eso, ¿verdad? Que Juan José pasó por ese proceso. Viajar desde su comunidad hasta el municipio de Pespire para poder lograr este objetivo, sí, claro. ¿verdad? Y eso, algo interesante, Juan José, que nos decía, ese servicio público, ¿verdad? En la Policía Nacional, cómo vio ese cambio, porque dice que viene de un bachillerato a través del Instituto IER, ¿verdad? Quizás no una formación pero cómo enfrentó ese cambio y cómo asimiló esa nueva situación. Es correcto, sí, claro, al inicio pues totalmente uno siente que debe o que es un proceso de vida, y yo lo manejo de esta forma. Yo considero que la vida pues es un proceso diferente para todos, y que todos tenemos un punto de partida distinto.
¿verdad? Obviamente que todos aspiramos y nos ponemos una meta. Una meta, exacto. ¿Verdad? Y a veces las metas son de repente similares, ¿verdad? Porque hay que ser realistas, pues todos aspiran a tener su propia casa, su propio carro, que es lo más visible o lo que más podemos decir. Es un pensamiento hoy en día. sano también. Es correcto, que hoy en día podemos decir. Ahora bien, el punto de partida de nosotros los seres humanos para todos es diferente. Porque unos de repente partimos de más atrás, otros más adelante. Entonces, obviamente para unos el camino es más corto y para otros es más largo, ¿verdad? Entonces creo que ahí es donde uno tiene que decir, no, hay que aceptar pues cómo vamos en la vida. Si nuestro camino es largo o hay que sacrificarse un poco más, hay que ir de esa forma. Entonces, yo creo que fui viendo la vida desde ese punto de vista así y lo acepté y yo consideré de que ir de mi comunidad donde había nacido, de que tenía culturas diferentes y como digo, de cual me siento muy orgulloso y que regreso cada vez que puedo los fines de semana. Entonces, ir a la ciudad y ir a acoplarme a un sistema diferente, Wow. desconocido para mí, como era la Policía Nacional, pues hubo una situación ahí de que ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Vengo allá porque Ya me voy para aprendí la a casa. trabajar en el campo. Voy para la casa. Aprendí a trabajar en el campo, o sea, Y eso, Juan, me gustaría rescatarlo, porque aquí a donde ven el abogado Juan ha pasado por todos los procesos de agricultura. A él no le pueden venir a hablar de maíz, de siembra de frijoles, de ayote, porque todo eso, en el campo se da todo eso. Entonces era parte de su... Y que todavía de lo su sigue diario haciendo, me vivir. imagino. sí, correcto, mi papá vive allá, mi familia en su mayoría, pues mi papá aún se dedica a la agricultura. Yo cuando puedo voy y le ayudo a mi papá. Me siento bien. Para no perder las Me siento raíces. bien hacer lo correcto. Aprendí a trabajar con bueyes. Que se ¿Araba, Juan? Es correcto. No, y Correcto, aprendí a- Rigo que ahora utiliza tractor. Ajá, es por ahí, arriba ahora utiliza tractor, imagínense. Entonces, y es una cuestión que se está perdiendo y a mí me gusta hacerlo. Cuando yo puedo lo hago. Si tengo tiempo lo hago. Y Pero obviamente a mi lo casa, que yo quiero saber, el abogado, ¿dónde aprendió a asar carne? Fíjese que esto de la carne viene a días. Ah, Viene a días, no es de ahorita. Yo creo que en el 2018, 2019, así en la casa pues inicié asando carne para algunos cumpleaños y después se ha vuelto como un pasatiempo, fíjese. Como un pasatiempo. nos poder decía también que es una de sus comidas favoritas, aparte del asado, ¿qué más le gusta? Fíjese que es lo que a mí me gusta como comida es los asados, más que todo el cerdo. Ajá. No es que le estoy inculcando a nadie que coma cerdo, a cada quien es el dueño de comer lo que sea. Y también soy fanático de los caldos, o sea, las sopitas con vegetales. Ay, qué rico. Son parte de mi menú. Un poco. Como mucho huevo también. Ajá. Sí, sí. Alguno bueno, ya que usted nos dice de lo que le gusta, un restaurante favorito que tenga. Fíjese que mi mejor restaurante y el restaurante más preferido para mí es mi casa. Ajá. La comida de mi esposa. Cocina rico Porque, su esposa. claro, porque igual, Un saludo para la abogada, Para la abogada Ani Carranza, la esposa de Juan José. en todos mis caprichos alimenticios, digamos. Y es en el realidad, único- pues, Y que, no, y lo bueno que lo sepa hacer No, también, va. y es el Sí, único correcto. restaurante que usted puede pedir a su gusto la y comida. con mi mamá. Y obviamente va la comida de mi mamá, va, que ahí. Sí, Ahí no hay restaurante. a eso iba, Juan. Correcto. Cómo también se puede recordar el sazón de nuestra madre, ¿verdad? Sí, acuérdese que es lo primero que uno prueba pues, cuando nace, pues Claro, el primer claro. sabor que uno tiene de niño es la comida que le hace su madre. Entonces cuando yo voy a mi casa, felicidad. Pues. ¿Ha tenido oportunidades usted de viajar fuera del país? Fíjese que gracias a Dios, en mi etapa o en la vida policial que tuve, diríamos, tuve la oportunidad de viajar a algunos países como ser Estados Unidos. Estuve en Panamá también, en Guatemala y El Salvador. Todo esto pues en capacitaciones y, ¿cómo le digo? Preparándome dependiendo de la unidad donde estaba, ¿va? Porque conocí mucho sobre lo que es la investigación preliminar. Entonces, la unidad donde estaba, que de hecho era apoyada logísticamente por la embajada Y que lo ha implementado bastante en su profesión también, ¿verdad? de repente fue una de las situaciones de que me llevó a sacar mi otra profesión, que es excelente. abogacía.
porque lo fui viendo como que, Yo creo que tal vez no está era mi bien. fuerte, va, pero sí, de repente Pártela. me fue gustando. Obviamente porque ya trabajaba con la mano de la fiscalía, entonces eso me fue gustando lo que es el derecho. Y hay otras razones más, obviamente. Claro, sí. Sabemos que en la vida no todo es fácil. Ah, claro. No todo es fácil. Cuéntenos algún desafío que usted ha tenido en la vida, algo que le ha marcado. Fíjese que desafío como tal, gracias a Dios, hasta este momento, pues no he tenido así como algo tan grave, porque mi familia está totalmente sana, con salud, mis hijos. Entonces, yo creo que lo que he alcanzado en mí es una estabilidad como persona, estabilidad familiar. Entonces, en ese aspecto estoy bien, va, hasta los momentos. Sí, claro, pero llegar hasta donde está usted, con un buen abogado, no ha sido fácil, me imagino. No, obviamente, usted sabe que como le explicaba anteriormente, pues todo ha sido un proceso, y hay dificultades. Sí. Hay dificultades económicas de repente, de tiempo. A veces que de repente uno se pregunta, ¿y qué hago haciendo esto? Sí. Entonces, Y a eso iba, Juan, porque, bueno, a mí me parece muy curioso, ¿verdad? Porque usted dice, amo la vida de campo, ¿verdad? Luego tiene esa transición en la policía, o ahora la pregunta es, ¿cómo nace como esa espinita en usted? O un momento que dice, no, quiero estudiar para ser abogado, porque de profesión Osvaldo, Juan José es abogado, Sí. ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace toda esa transición? O hubo un momento donde dice, no, yo quisiera ser abogado. primero, antes de contestar la pregunta, no me dijo, Valdario más mejor que yo para saltar. No, pero es que Es estamos crack. hablando del sazón. Fíjese que voy a agarrar un pedacito de queso. Bueno, fíjese que Me está dando hambre estar dando Fíjese casa. que, como le decía anteriormente, pues del punto de partida y lo que yo entendía de la vida, yo sé que uno como ser humano pues no se puede estancar, ¿verdad? Y eso siempre estuvo en mi mente. Y me reprocho que de repente desaproveché en su momento no poder iniciar más antes, ¿no? Sin embargo, lo que ya no se puede, no se puede, ¿va? Entonces yo siempre tenía en mente, ¿qué debo hacer? Después de estar acá, yo tengo que prepararme, o sea, ¿qué voy a No hacer? puedo quedarme así. Entonces fui analizando qué tipo de carrera. Y fíjese que consideré que, por ejemplo, la carrera de Derecho es una carrera que tiene bastante demanda laboral, para empezar, ¿no? Y yo sé que de repente algunos colegas no van a compartir esto conmigo, pero sí. ¿Sabe por qué? Porque de repente usted, si no lo contrata una empresa privada, pero usted mientras esté facultado por el Colegio de Abogados, solo es que usted se quede acostado, no trabaja, pues si se levantan, van a encontrar trabajo. Entonces, lo analicé desde ese punto de vista. Aparte de eso, no hay una edad límite para trabajar. Entonces yo dije, no voy a ser abogado. Voy a tratar de vivir una vida afuera tranquila y trabajar, bueno, en este caso, trabajar de manera privada. Entonces, lo fui viendo desde ese punto de vista y me gustó, y por eso empecé. Otro de los puntos importantes, nosotros los abogados o la carrera como tal de Derecho, pues tiene un rol muy fundamental dentro de la sociedad, ¿verdad? Entonces, todos esos puntos yo los fui tomando como referencia y al final, pues esa fue la carrera de que aquí me quedo. Digo, Aquí se queda. Sí, De aquí soy. Es correcto. Ese tomate no se pica solo. sí. No, y ya van a decir nuestros seguidores que me voy a estar con ese tomate todo el podcast, ¿verdad? Pero es que es muy interesante, Osvaldo, conocer este tipo de historias que inspiran, Que claro, ¿verdad? sí. Que inspiran, porque nosotros también, Juan, venimos de la zona rural y muchas veces conocemos casos que se estancan, ¿verdad? No van más allá de lo que ven nuestros ojitos. Y fíjate que no salen. algo muy importante también, no solamente, vaya, las personas que salen del campo se olvidan del campo, Que es otro punto. que es otro también punto ese. muy importante, y otras que se quedan en el campo. Entonces, el abogado tiene algo muy curioso, que él salió del campo, pero no se olvida del campo. Siempre tiene Y claro, y en esa es cuenta la sus parte- raíces. Y esa es la parte, como le decía, que admiro. Yo quisiera preguntarle, Juan, ya usted como abogado,
¿ha tenido algún caso difícil que usted diga, "Ah, siento que ¿Para esto qué me no- gradué?" para qué lo tomé este caso"? Si quisiera contar, si no, reserves el derecho de admisión, ¿verdad? E igual, omitamos nombres, ¿verdad? correcto. Pero solo... Me voy a comer el queso yo. Ok, ¿Dónde he cogido este queso? Está bien rico. ¿Sí? no le vamos a dar publicidad tampoco. Es que este queso ahumado va. Ajá, aunque Este es son malos. rico, sí. Como le digo, a manera de que hemos venido haciendo este tipo de práctica y compartiendo, pues uno va buscando lo Ya vas mejor. sabiendo dónde, ajá, dónde se vende lo mejor, exacto. Solo antes de contestarle, hablar un poco sobre que decía de la gente de la ciudad o de los que venimos de afuera. Yo creo que ya tenemos que ir tratando de quitarnos eso de la mente, de que existe una barrera entre la gente de la ciudad y la gente de afuera. Todos deberíamos de aspirar a lo mismo. Claro, sí. Todos deberíamos de aspirar, o sea, somos iguales, pues. Somos iguales y cualquiera es capaz. De hecho, pues conozco muchas personas de que ahora tienen puestos públicos, por ejemplo, muy altos o que son personas influyentes en el ámbito social que vienen de afuera. Entonces, antes creo que había así como esa... Sí, es como la persona que es del campo, no se le impide soñar y ser para alguien. nada, para nada. Ni tampoco Alguien esa persona, profesional. Yo invito pues a las personas que vienen de afuera o que están afuera ahorita, que si en algún momento van a la ciudad o alcanzan un nivel educativo, no olviden el campo. Sí, claro. No olviden el campo. ¿De dónde que allá vienen? somos, de dónde venimos. De hecho, la ciudad pues es un poco hasta más Dice, incómoda. Pues, dice la ¿cierto? película de Simba, recuerda quién eres. Y con lo que usted me decía, Rigo, sobre los casos, pues mire, en la vida laboral de la abogacía uno se encuentra situaciones a veces complejas. Es más, hay problemas o hay clientes de que de repente le cuentan cosas hasta personales a uno que ellos consideran de que son parte de una normativa jurídica que existe en nuestro país. Y en realidad no, pues son problemas que se tienen que arreglar en sus casas. Y uno, aparte, después termina diciéndole, no le da una asesoría y no que le da un consejo. Termina como Un psiquiatra. consejo de vida. Correcto, entonces se convierte hasta en consejero a veces, pues porque uno, acuérdese que tiene y atiende, trabaja con personas, pues, y hay personas, pues, de que confían en uno y la ética como profesional me tiene que tener a mí en escucharlo, en escucharlos y no siempre sus problemas están dentro del marco jurídico de que yo les puedo solucionar. Entonces, toca decirles, esto soluciono de esta forma, como consejo. Ajá, interesante. Y también hay situaciones así como Y- una vez que un y- colega me como- contaba que una clienta pues le dijo, le van a hacer un depósito sobre mi caso, que le va a depositar mi esposo y también le va a depositar mi novio, me regresa uno. son situaciones que se pueden y que son ciertas, pues, o sea, suceden. No, pero fíjese que uno como abogado, Rigoberto, digo yo que uno se tiene que convertir en consejero. Incluso hasta... ¿Sabe cuál es el consejo que yo le doy y a saber mi cliente? escuchar a la... ¿Sabe cuál es el consejo que le doy a mi Ajá. cliente? Vaya, Uno le pregunta, ¿quiere una asesoría o un consejo? Un consejo. Vaya a mi bufete para que Y que ya vamos a hablar dónde está ubicado, ¿verdad? Sí, claro. Pero algo muy interesante que usted dijo, Juan, la Pongamos ética del profesional, ¿verdad? O sea, cómo una persona viene a usted con un caso y usted empieza a distinguir desde ya si puede colaborarle o no. Entonces, partiendo de ahí, creo que usted como abogado va ganando prestigio, ¿verdad? Porque quizás, bueno, no sé si voy a acertar con mi comentario, ¿verdad? Pero quizás que ojalá que no sea así, pueda ser que más de alguno vio una oportunidad y aunque sabía él que no le pude ayudar, pero intentó ayudarle. Entonces creo que ahí se va perdiendo parte del prestigio también como abogado. Entonces creo que la parte de la ética que usted menciona para mí es muy fundamental y no solo como abogado, Juan José, sino como persona. Es correcto. Sí, acuérdese que nosotros los abogados pues tenemos una comunicación fluida y directa con nuestros clientes. Pues de hecho, o sea, yo así lo practico. Entonces uno se convierte hasta en ese amigo de esa persona. Y para mí mis clientes siempre van a ser personas especiales y a las cuales yo me debo. Me debo en cuanto a la ética, como decía usted, a la discreción. Me debo la discreción. El sigilo. Es correcto. Y
Entonces uno a veces viene siendo esa persona Apartiéndolo. que para ellos es especial, pues, y es importante en la vida de ellos. Sin embargo, pues hay situaciones donde uno tiene que tener honestidad, tiene que tener integridad en decirle, esto no podemos hacer, ¿verdad? Porque hay cosas que de repente son peticiones o situaciones que ellos quisieran hacerlo, pero no son legales o no son permitidas, pues entonces no es que uno va a hacer todo lo que el cliente pida, Claro. ¿verdad? Sino que siempre dentro del marco legal establecido. Entonces uno dice, no, esto no se puede. No se puede, y yo como su abogado se lo digo, no lo debemos hacer. Ahora, ya hemos hablado de esa parte, ¿verdad? Que sería así como un punto de vista algo difícil, pero como se dice aquí popularmente, algún chile que le haya pasado en su profesión, algún... ¿Cómo podría ser la palabra, Osvaldo? ¿Algún como chiste o algo que le pasó que luego usted se quedó riendo por sí alguna solo? anécdota, O alguna una anécdota que al acordarse usted se que ríe. al recordar usted se ríe, si la puede compartir. Pues fíjese que el ámbito laboral, no recuerdo, fíjese, no recuerdo, porque como hablaba anteriormente, pues uno siempre, yo he sido bien cauteloso pues, en ese aspecto y uno analiza. Sí, podría ser que tengo algunas anécdotas así como que Más personales. más personales o en el ámbito laboral que de repente uno planifica algo con un cliente y después no se daba. Eso suele pasar. Pero anécdota como tal, así que haya quedado marcada, no, fíjese, he tenido esa fortuna en ese aspecto, como le digo. Tratamos a nuestros clientes y para que lo sepan, de darle la mayor seriedad posible a sus problemas, pues. Y siempre y cuando estén dentro del marco legal establecido, como dije anteriormente. De lo contrario no lo hacemos. No lo hacemos, entonces no tengo una anécdota como tal así. Porque marcada. quiere cuidar la integridad de sus clientes. Quiere omitirlas. Sí. Juan, si yo le preguntara cuál es su fuerte dentro del mundo jurídico, sería lo penal, lo laboral, lo civil, ¿cómo se identifica usted que dice, no, sé que debe de ser en todos los campos, ¿verdad? Pero dice, mi no, área. Siento que es mi área, es mi fuerte, es como, Ay. es como me siento aquí el gallo, como se dice popularmente. Bueno que no cayó al suelo. Bueno, como decía usted, pues uno se prepara para todo en el ámbito, en las 4 materias que más se conocen, como es civil, laboral, penal y administrativo. Sin embargo, yo considero de que a mí me gusta más lo que es penal y civil. Laboral un poco, o sea, no es que no lo sepa, lo manejamos, pero sí me gusta más, manejo mucho lo que es el proceso penal y lo que es el proceso civil. Vale una probadita, a ver si la está quedando bueno. Entonces, Creo que cuando ya terminemos, sí, si no, queramos no, servirnos, no vamos a tener que servirnos, no va a porque ser. Pablo ya ha comido toda la carne. Entonces, en estas dos áreas usted dice, podría desenvolverme un poco mejor aquí porque siento que es mi fuerte, aunque ella decía... Tal vez no es que podría desenvolverme más. Pues lo que más sino se da, que me lo hago imagino. con un poco más de pasión, pues entonces, o sea, Ajá. es correcto. No es que me desenvuelva más que la otra, porque al final, acuérdese que hay un proceso para cada uno. Claro. ¿Verdad? Hay un proceso para cada una y entonces nosotros los abogados trabajamos de acuerdo al proceso que existe para cada rama, pues, y ya está establecido. Sin embargo, pues viene la pasión de cómo se hace cada uno. Entonces, creo que tengo un poquito más de pasión por esas dos. Y eso es una palabra fundamental, Osvaldo. Pasión. La pasión. O sea, ¿con qué Bueno, partiendo pasión ahí, porque pongo no yo importa. para poder lograr un objetivo? Porque una pregunta, Juan, que a veces hay personas que se hacen eso. ¿Usted, el cliente, lejos de verlo como cliente, lo mira también como un amigo o solo está esa relación cliente-abogado, abogado-cliente? Pues creo que anteriormente se lo mencionaba, que al final pues uno, de hecho muchos de mis clientes ya eran mis amigos. Ah, ¿verdad? interesante. Entonces, y otros que de repente se convirtieron en mis clientes y ahora son mis amigos. Ajá. ¿Sí me entiendes? Entonces, esa es parte de nuestro proceso y es parte de nuestra vida y sucesivamente uno se va expandiendo. Pues, Vamos a cambiar el rol, porque ya tal vez Rigo se pasa aquí a dar no, carne. si no, yo lo voy a ayudar aquí. No, para Sí. que vaya aprendiendo también. Sí. Yo voy Es que picando fíjense aquí. que en estos anafres pequeños, Osvaldo, que consiguió usted, casi no. No, voy a... Mire la carne de Osvaldo, está quemando.
No, pero es que tiene que aprender Rigoberto también. Necesita un poco más de práctica. Usted No, para asar la carne. es que como el abogado se... Y, óigame, y ya decía el abogado que esa carnita la vamos a acompañar con ricos frijolitos, ¿verdad? Ah, sí. Que ya los tenemos ahí. Le dimos vuelta a la licuadora porque por la marca, ¿verdad? No nos está pagando publicidad y como entenderá aquel abogado por derechos de autor, ¿verdad? No podemos usar la marca, bueno, perdón. Hay que darle vuelta al tajín también por si acaso. Véame, Juan, usted nos comentaba que ya tenía un lugar donde atiende sus clientes, ¿verdad? Y eso es bueno rescatarlo porque muchas personas, que usted que nos está viendo a través de una pantalla, y necesite asesoría legal, nosotros desde este podcast Historias en Acción le podemos sugerir a uno de los mejores abogados de la zona sur del país, Juan José Hernández. ¿Dónde está ubicado su bufete, Juan José? Fíjese que tenemos nuestras oficinas. Es una sociedad con los colegas, ahí está mi esposa y tenemos 2 colegas más, Astrid Martínez y Lisbeth Son 4. García. Son 4. Somos 4 que estamos ahí. Nuestras oficinas están ubicadas a la par del Registro Nacional de las Personas. Todo el mundo conoce. No hay pérdida. De Choluteca, calle Roosevelt, a la par del Registro Nacional de las Personas. Y nuestros números telefónicos que ahora usted sabe. ¿Y se llama el bufete? Bufete Jurídico J.A. y Asociados. Ah, excelente. Sí, el 9580 Fácil para que se lo aprenda. 8691 nos pueden contactar. Si no contesta, WhatsApp. Ahí WhatsApp. queda la evidencia. Y... Algo más despacio el número, ¿verdad? Tal vez Porque- allá sí, en producción nos dé evidencia cómo se está... cómo se saborea la carne. 80 8691. Bueno, entonces ahí está el número, ¿verdad? Y la dirección no hay pérdida, Osvaldo. A la par del Registro Nacional de las Personas. Ahí se atienden todos los asuntos, ¿verdad? Relacionados Es correcto. al mundo jurídico. Así es, si yo no estoy, pues ahí están mis colegas y que son unas personas con mucha ética y mucha capacidad profesional para poder atender todo tipo de asuntos, ¿verdad? Sabemos de que todas las personas pues tienen diferentes tipos de casos y con mucha confianza, pues, con mucha confianza pueden abordarnos tanto por nuestros números como llegando a nuestras oficinas. ¿Cómo nace la sociedad? ¿Cómo se da ese proceso también? Porque dice que está la abogada. Sí, Ani hay Carranza, 4 abogados. Que es su esposa, pero hay 2 abogadas más. Entonces, ¿cómo se dio quizás en una charla de un café? Porque a veces ahí surgen grandes negocios en un café. Y nos ¿verdad? decía también o que... quizás en una cardeada como esta, Osvaldo. Y más que el abogado dice que le gusta el café. Nos decía en nuestra cámara. Fíjese que, bueno, la sociedad del bufete, como anteriormente lo decía, pues no tiene proyectos de vida. Y creo que todo abogado aspiramos a tener nuestra propia oficina. Entonces al inicio yo contaba con otra oficina en otro lugar donde era una carretera un poco menos transitada. Y un día, como dice usted, pues a través de las amistades, las colegas pues ya eran amigas nuestras. Y hablando, decidimos unirnos y se dio la casualidad de que existía el local ahí para poder alquilarlo y ahí ya llevamos año y medio en ese local. Entonces hablamos y hasta los momentos pues hemos tenido una bonita relación, aparte de colegas y compañeros, amigos, ¿verdad? Y no, así nace pues, como le digo, a través de ya amistad que existía y entonces iniciamos en un diciembre creo que iniciamos ahí y no, vamos bien, todo tranquilo. Llega bastante visitan. Sí, claro, ahí bien fluido. Lo bueno, lo importante es que le da solución a los casos. No, y lo importante, Osvaldo, que también es multiservicio, Juan José, ¿verdad? Porque veo que también, bueno, no las veo, he tenido la experiencia de a veces andar haciendo un trámite en el Registro Nacional de las Personas y antes uno tenía que viajar hasta el banco, ¿verdad? Pagar un TGR o otra clase de recibo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ustedes también ofrecen ese servicio, ¿verdad? Un servicio adicional, ¿verdad? Fíjese que le voy a comentar de que cuando se inició ahí, pues no teníamos esa intención, ¿va? Porque como le digo, pues todo profesional pues, sueña con su propia oficina para atender a sus clientes determinados, ¿va? De los casos que se llevan y de los casos o de las asesorías que se dan.
al momento de estar ahí, pues, créame que sin tener un rótulo como tal, pues, habían personas que nos preguntaban, ¿por qué no fue una copia? O voy para el banco. Entonces, todo es de emprendimiento, pues, Claro. como ustedes lo han mencionado en sus podcasts. Entonces decimos, no, pero que nosotros podemos hacer este servicio también. Más que todo, mis colegas en ese aspecto, pues, tienen mucha energía para poder estar en eso. Y se decidió y se optó por ofrecer ese tipo de servicio. Y creo que muy cómodo, pues, más que todo es para poder apoyar a las personas, ¿verdad? Y que no vayan hasta el banco, que no vayan largo a sacar una copia. Los que andan ahí, ¿verdad? O sea, el usuario que anda ahí en el Registro Nacional de las Personas. Entonces, por eso se tomó la decisión de realizarlo. Y es bien importante porque aparte de que, por ejemplo, una persona llega y dice, no, vengo a pagar un recibo, también puede conocer del bufete, ¿verdad? Puede conocer de los servicios, en este caso, jurídicos que ustedes ofrecen. Y eso es importante, como decía, un anzuelo, ¿verdad? Un enganche que quizás no es el objetivo principal, pero ayuda también a dar a conocer, en este caso, el bufete como tal, Juan. Es correcto, pues hay muchas personas pues, que de repente a uno le hacen consulta y uno de manera muy voluntaria pues los instruye sin costo alguno, pues sin costo alguno, y de repente termina siendo un cliente nuestro, ¿verdad? Y no como tal vez así como que lo tomamos como un enganche como tal, o como un anzuelo, pues, pero se da, ¿verdad? Porque acuérdese que el usuario como tal desconoce a veces los procedimientos a seguir en una determinada institución, entonces, y uno tal vez sí los conoce, ¿va? Entonces lo instruye y al final pues se da cuenta que el cliente que es mejor que lo haga un abogado que lo haga él, ¿va? Claro. Entonces así suele muchas veces. El abogado Juan José Hernández se mira con alguna maestría en un futuro. Correcto, esas son de mis prioridades o de mis próximos proyectos. Acuérdese que la educación debe estar siempre Permanente. prevalecer y nosotros pues... ¿Y siempre va a estar asando carne o...? Tiene que estar en permanente. Claro, el asado siempre tiene de estar. Eso va a ser parte siempre. Es correcto, parte. ¿Qué maestría, Juan José, tiene pensado? Derecho civil. Derecho civil. Sí, derecho civil o derecho penal, como le decía. Interesante. Me gusta bastante. Entonces, todavía no está bien decidido, pero esas son como Sí, las esas son las dos opciones a elegir. Es correcto. Y eso es lo importante, Miro Osvaldo, o sea, que el estudio nunca pare. No, porque fíjense que lo más importante de un abogado es que, bueno, de todo profesional, ¿verdad? Es que puede decir, salgo de la universidad, ya termino mis estudios, gracias a Dios dejé de estudiar. No, mijito, usted inicia una nueva etapa y de estudiar más, porque así usted le da un buen servicio a sus clientes, tiene la capacidad también de resolver casos con el estudio, con el conocimiento. Y eso es muy importante en la vida de un profesional. nos decía Juan José, bebida favorita, el café. Es correcto. Soy apasionado del café. Coca-Cola, Pepsi, vaya, dije marca, pero Coca-Cola, Pepsi no. De hecho no tomo refresco. Ah, interesante. Sí, ya tengo año y medio creo que no tomo nada de refrescos. Una decisión propia, no tengo ninguna enfermedad de base, Sí, gracias a sí. Dios. Digo, Mi bebida favorita es el café sin azúcar. Sí, sin azúcar. fíjense que yo el café... Ahí difiere un poco con usted, porque yo sí me gusta Yo bastante el café el lo azúcar. tomaba con azúcar, pero en el transcurso que he compartido con el abogado, he aprendido a tomar el café sin azúcar. Sí. De hecho, Y cuando él me invita, me dice, tome su café y a veces me lo da sin azúcar. Y no, esto está Marco, no. Si usted va a tomar café conmigo, tiene que ser sin azúcar. Mire, Juan, que ahí difiere un poco porque a mí me gusta con azúcar. Pero creo que al final, claro. ¿verdad? El gusto. Pero fíjese que he tenido experiencia. No, pero es que el que toma café con azúcar le gusta el azúcar, entonces. No el café. No, pero he tenido experiencias, por ejemplo, en nuestros pueblos, va, en jarritos de barro, café. Uy, qué rico. Y usted sabe que ahí a veces las señoras ya se acostumbran a darle el toque al azúcar. Es correcto. ¿Verdad? No, se Perdón, había al tocado, café, pues, ¿verdad? al Con café, azúcar. claro. Entonces ya allí, por eso yo me acostumbré a beber el café con azúcar porque mi mamá usa azúcar en el café. Entonces como que ya ese saborcito no se me puede olvidar. Y como decía, claro, va, cuando yo visito a mi madre en mi pueblo, el Todo cafecito. rico. ¿Ha visto la película de Ratatouille?
Ajá. El ego parece que se llama, el que llega a calificar la comida y cuando se come, sí, que recuerda su infancia. Entonces es lo mismo cuando yo veo recuerda el sazón de su madre. Claro, cuando yo veo ese cafecito, retrocedo a mi infancia. Juan, y ya para ir finalizando, ¿verdad? No, pero antes de finalizar, usted dijo que iba a probar el jalapeño. Bueno, lo vamos a probar a petición porque dice que nunca ha probado el jalapeño. No, pero fíjense que todavía los frijoles. Faltan los frijoles, ¿cierto? A mi esposa porque los vengan a licuar. ¿Sabe por qué? Porque estos instrumentos, les vamos a llamar, los que usan las mujeres en la cocina y uno es tan torcido, lo toco una vez y arruina. No me digas, si yo ya arruiné una licuadora. Entonces es posible que si yo me pongo a licuar los frijoles hoy, mañana no hay licuadora. No, pero que aprenda Rigoberto a licuar. Va, Rigoberto, dele. No, en este caso la esposa del abogado Juan, ¿verdad? Para que también la conozcan, va. Así que, abogada Ani Carranza, pase aquí al set de grabación. Solo a licuar los frijoles. Bueno, ahí nos vamos a quedar con ese instrumento tan pequeño pero tan poderoso. No, es que es práctico, este es como el portátil. Sí. No, y es que un asado sin frijoles no es asado. Claro, eso es lo que íbamos a decir. Son los acompañantes. Porque esto va a ser un asado típico, ¿verdad? Carnita, quesito, chismolito, los frijolitos y las tortillitas que tampoco pueden... Hablando de tortillas, hay que ponerlas en el... Las tortillitas hay que ponerlas ahí en el fuego, encima para que agarre sabor a la ahí carne. a la abogada mire que también ama de casa. Entonces ya para ir concluyendo, Juan José, un mensaje final, ¿verdad? Esa cámara es completamente suya. Un mensaje final personal o profesional. El espacio es suyo. Ok. No, totalmente, para empezar, agradecido con ustedes por la visita, agradecido por el esfuerzo de venir hasta mi casa. Y parte Bien atendidos. Parte del agradecimiento es esto, pues una carnita asada, para que compartamos. Y no decirle a las personas que nos ven de que estamos a su disposición con los servicios profesionales de la abogacía. Nos puede contactar a nuestro número telefónico 9580-8691 o visitarnos en nuestras oficinas, ¿verdad? Lo volvemos a repetir, ubicadas en la calle Roosevelt, al par del Registro Nacional de las Personas, bufete JA y asociados. Abierto desde 8 a 4 de la tarde. Igual pues estamos abiertos a la comunicación hasta en horas no hábiles. Tenemos esa disposición para ustedes. Y no, decirles que estamos para apoyarles, estamos para darles, para asesorarles, abiertos a cualquier consulta. Que confíen en nosotros, somos personas de mucha ética, de mucha discreción, ¿verdad? Y un mensaje final manejo un lema de que la preocupación para mí es falta de ocupación. Y lo manejaba desde que estudiaba. Y recuerdo a un compañero que, saludos ahí a la distancia, abogado Fernando Cáceres, siempre me decía, no nos preocupemos, ocupémonos. Yo considero que una mente ocupada, y no ocupada por ocuparme. Taller del diablo. Todos los seres humanos tenemos, como le digo, un proyecto de vida y hay cosas que hacer. Entonces, uno no se preocupa. Para mí, la preocupación siempre va a ser falta de ocupación. Entonces, hay que tratar de siempre tener algo en mente que hacer hasta los fines de semana. La carne. Osvaldo. Sí, agradecer al abogado por la invitación más que todo y por este asado. Y decirle a todos nuestros seguidores que compartan nuestro contenido. Decía al principio, aquí se comparten los mejores podcasts, las mejores historias. Y hoy pues hemos conocido la historia del abogado Juan José Hernández, uno de los mejores abogados de la zona sur de Choluteca, que le puede atender, decía él, no hay hora. Después cuando el cliente necesite algo, pues ahí está el abogado. Muy agradecido y agradecido también con las personas que nos siguen y que comparten nuestro contenido y que le dan like.
Así que les invitamos a ustedes que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, en Instagram, en YouTube y también estamos en Facebook. Les invitamos a que dejen sus comentarios. ¿Qué les parece este tipo de metodología que estamos utilizando? Si usted también quiere estar en este set, puede dejarnos un mensaje ahí en privado y con gusto damos a conocer su historia, ¿verdad? Hoy aprendimos una gran lección de vida. Y aprendimos a azar también. Que no importa cuánto tarden los sueños, si los trabajamos poco a poco, los vamos a conseguir. Y esto fue un episodio más de su podcast Historias en Acción. Nos vemos hasta la próxima.